Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta noche para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual leemos en Apocalipsis capítulo 17 versos 1 en adelante, donde dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro llenos de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te mostraré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que has visto en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo para dar su reino a la bestia,
hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es la gran ramera sentada sobre muchas aguas. De este tema hablaremos hasta donde podamos hablar, ya que este tema tiene una parte que todavía no se ha cumplido y que no podemos interrumpir el cumplimiento de esta parte final, en donde Cristo obtendrá la gran victoria. Por lo tanto, habrá cosas aquí que no podremos hablar abiertamente para que no se interrumpa el cumplimiento de la parte que falta, en donde Cristo ha de obtener la gran victoria. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La bestia que trae a esta mujer, la gran ramera, la bestia es el reino babilónico de los gentiles que comenzó en el tiempo del rey Nabucodonosor. Y encontramos que ese imperio ha ido pasando por sus diferentes etapas, y por eso el misterio que trae la gran ramera, dice la Escritura, que es Babilonia la grande, la madre de las rameras, porque con el nombre con el cual comenzó el reino de los gentiles y con el imperio con el cual comenzó, que fue el imperio babilónico, del cual el rey Nabucodonosor fue su cabeza, fue su primer rey en el programa del reino de los gentiles. Ese nombre continúa en esa bestia, ese nombre continúa en esa estatua que vio el rey Nabucodonosor y le interpretó el profeta Daniel en el capítulo 2 del libro del profeta Daniel. Por lo tanto, en ese reino de los gentiles que comenzó con el rey Nabucodonosor, estaría el espíritu del anticristo moviéndose en sus diferentes etapas, y en ese reino o imperio de los gentiles encontramos que el anticristo se manifestaría, así como Cristo se manifestó en su primera venida en medio del pueblo hebreo, el cual y en el cual fue establecido el reino de Dios. Pues dice la Escritura en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 5 en adelante, cuando el rey David señaló que Salomón, su hijo, sería el que heredaría el trono de David y se sentaría en el trono de David. Veamos capítulo 28, verso 13 en adelante, dice: mas Dios me dijo, tú no edificarás casa para mi nombre, porque eres hombre de guerra,
y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque a Judá escogió como caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí, para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y ahora, el trono del reino de Jehová, donde estaba en medio del pueblo hebreo, y el trono de Dios sobre el pueblo hebreo, el trono terrenal de Dios, es el trono de David, sobre el cual se sentó David y luego el rey Salomón. Y me ha dicho: Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo, y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Y luego el verso 19 dice, de este mismo capítulo 28 de Primera de Crónicas: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Y ahora el plano que le da el rey David a Salomón fue un plano el cual fue trazado por la mano de Dios. Fue Dios el que le mostró a David cómo tenía que ser construido ese templo. Y ahora acá en el capítulo 29 del mismo libro de Primera de Crónicas, versos 22 en adelante, dice: esto fue cuando le dieron por segunda vez la investidura a Salomón como rey, y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Y ahora vean, aquí nos muestra que en el trono en el cual se sentó Salomón por rey fue el trono de Jehová, porque el reino de Jehová fue establecido en y con el pueblo hebreo, y el trono de David, sobre el cual luego se sentó el rey Salomón,
es el trono del reino de Dios en la tierra. Por eso, para el reino milenial, encontramos que Cristo se sienta sobre el trono de David, porque el trono de David es el trono del reino de Dios en la tierra. En la oración hecha o enseñada por Cristo a sus discípulos, en donde le enseña a pedir la venida del reino, les dice que oren pidiendo la venida del reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, como en el cielo, también en la tierra. Y por consiguiente, al venir el reino, el trono que estará vigente y sobre el cual estará Cristo gobernando, será el trono de David. Por eso el arcángel Gabriel, cuando visitó a la Virgen María para hablarle acerca de la bendición que Dios tenía para ella, dice en el capítulo 1 de San Lucas, verso 30 en adelante, entonces el ángel le dijo a María, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora vean, el trono al cual Cristo es heredero aquí en la tierra es el trono de David. Cuando a Cristo ascendió victorioso al cielo, se sentó en el trono celestial, en el trono de Dios. Pero ahora, el trono sobre el cual Dios reina en la tierra sobre el pueblo hebreo es el trono de David. Y a ese trono es heredero Jesucristo nuestro Salvador. Ese es el trono sobre el cual Cristo dice en Apocalipsis capítulo 13, verso 21, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En la misma forma que el Padre hizo con su Hijo Jesucristo, Cristo hará también con uno de sus hijos, que será el vencedor del día postrero. Ahora, esta es la bendición más grande que hay en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, como en el cielo la bendición más grande es la bendición de sentarse con Dios en su trono celestial. Y esa bendición la obtuvo ¿quién? Jesucristo nuestro Salvador. Ahora, para el reino milenial habrá tronos, como nos dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 20, versos 4 en adelante, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora vean, aquí aparece el grupo de escogidos que obtuvieron la victoria en contra de la bestia, y por consiguiente también en contra de la mujer que montaba la bestia. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y ahora
serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Pertenecen entonces al orden sacerdotal celestial, que es el orden de Melquisedec. Ese orden de Melquisedec es el orden del sacerdocio celestial, del cual Cristo es el sumo sacerdote, y nosotros somos sacerdotes con él de ese orden sacerdotal, pero el mayor es Jesucristo. Él es el sumo sacerdote, como en medio del pueblo hebreo, en el orden sacerdotal levítico hubo muchos sacerdotes, pero siempre uno era el mayor. ¿Quién? El sumo sacerdote, era el mayor de los sacerdotes, era el príncipe de los sacerdotes, el principal de los sacerdotes, el que podía entrar al lugar santísimo y llevar a cabo la intercesión con la sangre de la expiación del macho cabrío, y así obtener el perdón para todo el pueblo que arrepentido pedía perdón a Dios, y obtenían el perdón de sus pecados y eran cubiertos con la sangre de la expiación y eran reconciliados con Dios para vivir un año más. Pero conforme al orden celestial, la reconciliación es para vivir eternamente con Cristo en su reino. Por lo tanto, en la intercesión del orden sacerdotal celestial, el orden sacerdotal de Melquisedec, la reconciliación es hecha por el sumo sacerdote de ese orden sacerdotal, el cual es Cristo, y esa reconciliación la hace para ser reconciliados con Dios para toda la eternidad, para vivir con Cristo por toda la eternidad en el reino de Dios, que es el reino de Cristo. Ahora, hemos visto que todas estas personas que obtienen la victoria estarán en ese reino milenial de Cristo. Encontramos también, vamos a ver en otro lugar de la Escritura, en el capítulo 4, verso 4 en adelante del Apocalipsis, dice: alrededor del trono había 24 tronos. ¿Ve? Hay otros tronos también. Había 24 tronos alrededor de ¿qué trono? Del trono de Dios. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Esos 24 ancianos son los 12 patriarcas, hijos de Jacob, y los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Entre esos 12 apóstoles no está Judas Iscariote, porque él perdió la bendición de ser uno de los que se sentaría en uno de esos tronos, y otro obtuvo ese lugar. De esa bendición fue que Cristo habló en San Mateo capítulo 19, versos 27 en adelante, dice 27 al 30. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, o sea, esto es en el reino milenial, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. Y ahora vean, no solamente estará el trono de Cristo, el trono de David, sino que habrá otros tronos también, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer,
o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Ahora podemos ver que para el glorioso reino milenial habrá personas que tendrán posiciones muy importantes en el glorioso reino milenial de Cristo. Los apóstoles del Señor Jesucristo para con el pueblo hebreo tendrán una posición muy importante, y los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades también tendrán una posición muy importante en el reino de Cristo para con los gentiles. Y en ese reino milenial de Cristo, así como sucedió en el cielo, en donde Cristo, el Hijo de Dios, se sentó con su Padre en su trono, Cristo dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea que Cristo hará en el reino terrenal, que es el reino de Dios sobre la tierra, Cristo hará en la misma forma en que Dios hizo con él en el cielo. Por eso Cristo en el cielo recibió todo poder y autoridad, y todas las cosas le fueron entregadas a Cristo en su mano. Por lo tanto, Dios, por medio de Jesucristo, gobierna el universo completo, porque por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y Él es el heredero a todas las cosas. Y si Él es el heredero, es también el rey. Y por cuanto Dios está en Cristo, entonces Dios, por medio de Cristo, lleva a cabo el gobierno del universo completo, de toda la creación. Y para el glorioso reino milenial, el reino de Dios sobre la tierra es el reino de David, y el trono de Dios sobre la tierra es el trono de David, al cual Cristo es heredero. Y por consiguiente, en ese reino milenial se gobernará para Dios. O sea que todo será conforme a las leyes del reino celestial, las cuales serán transferidas y administradas en esta tierra, y entonces habrá paz en la tierra, y el ser humano que vivirá en la tierra recibirá las bendiciones de Dios. Por lo tanto, ese reino milenial de Cristo es muy importante para la raza humana, y va a cumplirse en este nuevo milenio que ha comenzado. En algún año de este nuevo milenio va a llevarse a cabo el establecimiento de ese reino del Mesías en forma literal. Luego que Cristo complete su iglesia y transforme, resucite a los muertos en Cristo, y nos transforme a nosotros los que vivimos, y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero, cena o fiesta celestial que durará 3 años y medio. Y durante esos 3 años y medio de fiesta en el cielo, la tierra estará pasando por la gran tribulación, donde los juicios divinos estarán cayendo sobre la raza humana, y la bestia y la mujer que monta esa bestia serán aniquilados, serán destruidos, porque los juicios de Dios
caerán sobre el reino del anticristo. Este reino del anticristo, del hombre de pecado, y luego los reinos de este mundo pasarán a ser de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, para este tiempo final, en la estatua que vio el rey Nabucodonosor y la interpretó el profeta Daniel, la cual representa el reino de los gentiles, el cual comenzó con la cabeza de oro, el imperio babilónico con el rey Nabucodonosor, y pasó por la segunda etapa. La primera etapa fue la cabeza de oro, luego la segunda etapa fue el pecho y los brazos de plata, el cual fue el imperio medo-persa, y luego pasó a su tercera etapa, que fue el vientre y los muslos de bronce, el cual fue el imperio de Grecia, el cual comenzó con Alejandro el Grande, y después pasó a su cuarta etapa, las piernas de hierro, y luego los pies de hierro y de barro cocido. Las piernas de hierro es el imperio romano, y luego los pies de hierro y de barro cocido es el mismo imperio romano bajo el anticristo, el hombre de pecado, el cual es el líder de ese imperio, el anticristo, el hombre de pecado, y el cual es el esposo de la mujer que viene sobre esa bestia. Y ahora el hombre de pecado, el anticristo, en el cual el diablo se encarnará en toda su plenitud, ha sido representado en diferentes ocasiones y con diferentes personajes. Por ejemplo, con el rey de Tiro, el cual fue un rey sabio, muy inteligente, el cual dijo que él estaba sentado sobre el trono de Dios. Vean aquí en Ezequiel capítulo 28, nos habla del rey de Tiro, y dice, capítulo 28, verso 1 en adelante: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán su espada contra la hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu esplendor. Y sigue ahí, hablando del rey de Tiro, lo cual es ahí un reflejo del anticristo, del hombre de pecado, y también del diablo cuando se rebeló en el cielo. Y el diablo, a través del anticristo, del hombre de pecado, estará en su rebelión
final, durante el tiempo final. Porque en el anticristo es que el diablo se encarnará como se encarnó en la serpiente, y a través de la serpiente engañó a Eva. Vean, en el mismo capítulo 28, verso 13 en adelante dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, ahora es señalado como un querubín, como un protector, porque está aquí reflejándose el diablo en él, porque en ese príncipe de Tiro, en ese rey de Tiro, se manifestó el diablo, y por consiguiente las características del diablo estaban manifestadas en ese rey de Tiro. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ahí podemos ver que se está reflejando en el rey de Tiro lo que le sucedió al diablo y lo que le va a suceder al anticristo, al hombre de pecado en el cual estará el diablo encarnado. Ahora, encontramos que el imperio babilónico tenía su religión pagana, también el imperio medo-persa, el imperio de Grecia también, y el imperio romano. Ha sido la misma religión pagana idólatra que ha ido pasando de una etapa del imperio de los gentiles a otra etapa, y en algunas etapas le han cambiado el nombre al mismo Dios de ese reino de los gentiles, pero ha sido el mismo Dios al cual ellos adoraban, un Dios pagano y muchos dioses paganos, y le han cambiado los nombres en diferentes etapas, en algunas etapas, y en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido también le han cambiado el nombre al dios pagano babilónico, y le han cambiado los nombres también a los diferentes dioses paganos babilónicos, pero sigue siendo Babilonia, misterio, Babilonia, la madre de las fornicaciones, porque son fornicaciones espirituales. Han fornicado contra Dios, teniendo dioses ajenos, dioses paganos, teniendo como religión idólatra, la idolatría, adorando dioses que no son dioses, adorando dioses paganos y apartándose del Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. La bestia que la trae, vean ustedes
que trae a la gran ramera es el mismo imperio, pasando por sus diferentes etapas, y en la etapa final ahí tenemos la religión pagana montada sobre la bestia, y tenemos ahí al anticristo, el hombre de pecado, el cual es el instrumento del maligno en el cual el diablo se encarnará en este tiempo final. Dice el reverendo William Branham, hablándonos de la forma en que sucederá todo esto, dice en el libro de los sellos, página 352, dice: sucederá que al tiempo cuando el anticristo venga en su plenitud, o sea, cuando el anticristo, el hombre de pecado, venga con el diablo encarnado en toda su plenitud en él, dice: Dios también vendrá en su plenitud para redimirnos. Siempre corren paralelos: Caín y Abel, el cuervo y la paloma en el arca, Judas y Jesús, etc. Y ahora, para el tiempo en que el anticristo venga en toda su plenitud, o sea, que venga con la plenitud del diablo manifestada en él, porque estará encarnado el diablo en él, como se encarnó en la serpiente antigua. Entonces dice que Dios también vendrá en su plenitud para redimirnos, o sea, para transformarnos, porque esa es la redención del cuerpo, nuestra transformación, y la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados. En la página 146 también nos habla aquí muy claramente, cuando nos dice acerca de esto que va a suceder. Dice al final de la página 146 del libro de los sellos: y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Por lo tanto, habrá dos hombres en la tierra: uno, el anticristo, en el cual se encarnará el diablo cuando sea echado del cielo, y otro hombre en el cual el Espíritu Santo se encarnará, y ahí será un tiempo en donde habrá un enfrentamiento entre Cristo y el anticristo, porque el Espíritu Santo estará encarnado en un hombre y el espíritu del maligno estará encarnado en otro hombre. Uno, el espíritu del anticristo, el espíritu del maligno, estará encarnado en un hijo de la cizaña, en una cizaña, porque en la parábola del trigo y de la cizaña del capítulo 13 de San Mateo, Cristo dijo que el trigo son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal, o sea, los hijos del diablo. Por lo tanto, así como Dios tiene hijos, el diablo también tiene hijos. Y desde el principio, allá en el Génesis, encontramos que hubo dos hijos, Caín y Abel. Y en 1 de Juan, capítulo 3, hablándonos de Caín, el cual mató a su hermano Abel, vean lo que dice, hablándonos
de Caín, capítulo 13, verso 12 de 1 de Juan, dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y ahora San Juan, el apóstol, dice que Caín era del maligno, del diablo. Cristo también dijo a un grupo de personas que estaban en contra de él, que eran hijos de su padre el diablo, o sea, del padre de ellos el diablo, aunque eran personas muy religiosas de la religión del pueblo hebreo. Es que en medio del trigo también estaría la cizaña. Y ahora en la parábola del trigo y de la cizaña, en medio del campo del cristianismo, estarían los hijos de Dios y estarían también los hijos del mal. Por lo tanto, así como estuvo Abel, hijo de Dios, y Caín, hijo del maligno, en la tierra, y Caín mató a su hermano Abel, encontramos que ha estado también el trigo y la cizaña en el campo del cristianismo, en medio de la religión cristiana y de medio, vean ustedes, de medio de la religión allá en el tiempo de Adán y Eva y Caín y Abel. Allí estaba el hijo del maligno Caín y el hijo de Dios que vino por medio de Adán, Abel. Y vean, en medio de todo el asunto religioso estaba el hijo del maligno, la cizaña, y el hijo de Dios, el trigo, un grano de trigo, Abel. Y ahora, el que era cizaña mató al que era trigo. También, cuando vino Jesús, él dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, identificándose Cristo como el grano de trigo. Pero Judas Iscariote era cizaña, era hijo del maligno, era el hijo de perdición, como dice la Escritura. Luego, para el tiempo final, el hijo de perdición será el anticristo, el hombre de pecado, que será la cabeza o líder de todos los que están identificados con la cizaña en la parábola del trigo y de la cizaña, con todos los que están identificados como hijos del maligno, como la cizaña que estará en el campo del cristianismo, pero que no serán trigo, sino que serán cizaña. Y en medio del mismo cristianismo estarían los que son trigo, los que son hijos del reino de Dios, que son los que reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo, son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtienen así el nuevo nacimiento y obtienen un cuerpo angelical de la sexta dimensión, y así entran al reino de Dios y tienen vida eterna, y así son sellados en el reino de Dios con vida eterna. Pero la cizaña son solamente creyentes intelectuales, son creyentes profesantes que no pueden ser redimidos, porque para ser redimidos
tienen que venir de Dios y tienen que tener sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Pero la cizaña son aquellos que no tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y son engañados y se maravillarán viendo la bestia que era y no es. Se maravillarán de esa bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre la cual viene una mujer sentada, una religión, la religión de ese reino en el tiempo final, en el tiempo de la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, que es la misma religión que ha venido en ese reino de los gentiles desde el tiempo de Nabucodonosor. Y esa es la misma religión que tenía Caín y que tenía Nimrod en su reino allá, que fue establecido en Babel. Así es que vean ustedes, el trigo y la cizaña, ambos son religiosos, pero uno tiene la verdadera revelación del Dios verdadero, y el otro lo que tiene es una religión en la cual adora al príncipe de las tinieblas, a Satanás. Lo que tienen es religión satánica, aunque no piensan que lo que tienen es religión satánica, sino que piensan que lo que tienen es la religión verdadera y que están sirviendo al mismo Dios. Esto es así porque el diablo los tiene engañados. El diablo tiene engañado a sus propios hijos, pero Dios tiene con la verdad a todos los hijos e hijas de Dios. Ahora hemos visto hasta donde hemos llegado, este misterio de la gran ramera sentada sobre muchas aguas. Esta mujer sentada sobre muchas aguas, y son pueblos, naciones y lenguas, es la religión babilónica que ha ido pasando a cada etapa del reino de los gentiles, y en diferentes ocasiones y en diferentes etapas le ha cambiado los nombres un poco a su Dios y a sus diferentes dioses que tiene en esa religión babilónica, hasta que llega a la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, donde le cambia también los nombres para hacer más atractiva la religión babilónica y para engañar con la religión babilónica a pueblos, naciones y lenguas, los cuales se maravillarán viendo a la bestia que era y no es, la cual trae esa mujer ramera sobre ella, así como encontramos en todos los tiempos de la historia de la raza humana, que todos los imperios han tenido la religión imperial. También vean ustedes el imperio o reino de los gentiles, representado en la estatua que vio el rey Nabucodonosor, ha tenido la religión del Estado, la religión del reino, la religión del gobierno, y siempre ha sido esa misma religión pagana, cambiando sus nombres paganos, cambiando el nombre de su dios pagano y de los diferentes dioses paganos. Por lo tanto, no ha cambiado la religión, sino que ha sido siempre la misma, aunque se vista de cordera, será siempre
una loba rapaz. Ahora, así es la religión pagana, babilónica, mostrada en el libro del Apocalipsis. Con lo que hemos escuchado, entonces sabemos que para este tiempo final habrá una persecución, pero antes comenzará como una apretura, en donde la cizaña traerá una apretura y luego será una persecución sobre el trigo, sobre los hijos del reino. O sea que los hijos del malo tratarán de destruir a los hijos del reino, los hijos de Dios, en este tiempo final. Y los hijos del malo estarán representados, encabezados en el anticristo, el hombre de pecado, en el cual el diablo se encarnará, y entonces tratará de destruir a todos los hijos de Dios, a todo el trigo de Dios. Pero para ese tiempo en que vendrá esa apretura, el Espíritu Santo vendrá manifestado en toda su plenitud, y eso será Dios en toda su plenitud para revivir a sus hijos, al trigo, para transformar a los que estamos vivos y para resucitar a los muertos en Cristo. Y eso será la manifestación final en vez de la iglesia de Jesucristo, para ser transformados e ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. De eso habló el reverendo William Branham cuando habló de la tercera etapa que será manifestada en medio de la iglesia de Jesucristo, y le fue dada una visión de una grande carpa donde él vio una multitud grande de personas asistiendo, en donde se predicó el Evangelio y se hizo el llamado para recibir a Cristo como su Salvador, y en donde muchas personas pasaron a la frente llorando, recibiendo a Cristo como su Salvador. Y luego se llevó a cabo más adelante la oración por los enfermos, lo cual él vio cuando se formó una fila muy grande alrededor de la carpa, y luego esa fila, esa línea, fue hasta la calle de tantas personas que se colocaron en la fila para la oración por los enfermos. Pero la oración por los enfermos era en una forma muy diferente a como se acostumbraba en otros tiempos, pues las personas entraban a un cuartito pequeño de madera por una puerta que quedaba frente a la congregación, y luego salían por otra puerta sanados, y le preguntaba a una persona que estaba con una grabadora, le preguntaba cómo sucedió, qué sucedió, cómo sucedió, y la persona decía: yo no sé cómo sucedió, lo único que sé es que sucedió. Y personas paralíticas salían caminando bien, personas con muletas salían con las muletas en la mano caminando bien, personas que estaban en camillas, que llevaban años de cama, salían caminando bien. Y el reverendo William Branham en la visión no entendía por qué en ese lugar, por qué era hecho en esa forma y no en la forma que comúnmente él hacía, en donde se hacía una fila y pasaban frente al reverendo William Branham. Ahora era en una forma privada, y eso era conforme a lo que dice Cristo: cuando tú ores, entra en tu cámara secreta, en tu aposento secreto, y ora tu Padre Celestial, el cual ve, y Él te recompensará
en público. Y vean, así será en el tiempo cuando venga la apertura. Y eso será una manifestación de Dios plena en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Él tendrá un instrumento de carne en el cual estará manifestado, llevando a cabo a través de él esa manifestación grande en beneficio de cada uno de ustedes y también de mí, en beneficio de todos los hijos e hijas de Dios. Esa será la tercera etapa, esa será la etapa en donde la plenitud de Dios estará sobre la tierra y en donde Dios hará grandes cosas, en donde Dios hará grandes cosas sin siquiera poner las manos sobre la persona, solo por la palabra creadora siendo hablada. Y si la palabra creadora tiene que ser hablada, tiene que tener un instrumento a través del cual hablar. Por lo tanto, esa será la etapa más gloriosa para la iglesia del Señor Jesucristo. Pero será un tiempo en donde vendrá una apertura. Por lo tanto, el enemigo tratará de destruir a los hijos de Dios y de detener la manifestación de Dios, pero vamos a ser transformados y los vamos a dejar a ellos peleando, sacar la tierra, y nosotros nos vamos a ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Porque lo que necesitamos es ser transformados para ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y para ser transformados y los muertos en Cristo ser resucitados, lo que se necesita es que Cristo complete su iglesia. Porque Cristo no puede salir del trono de intercesión en el cielo sin que haya entrado a su reino, a su iglesia, hasta el último escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por eso es que tenemos que estar trabajando en la obra misionera, tanto en otros países como también en nuestro país, aquí en Puerto Rico, para que Cristo llame y junte sus escogidos de este tiempo final en su iglesia en la edad correspondiente a este tiempo final, y así se complete el grupo de los escogidos de Dios. ¿Y con qué vamos a hacer la obra misionera? Para que escuchen la voz de Cristo y vengan a Cristo y se complete el número de los escogidos de Dios con la palabra de Dios correspondiente a este tiempo final. ¿Quieren saber ustedes si en una ciudad o en una comunidad hay escogido de Dios? Pues lleven el mensaje, y el que es de Dios, la voz de Dios oye. Por lo tanto, esa es la forma establecida por Cristo. Por eso él dijo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En palabras más claras, van a creer los escogidos de Dios, los que son trigo, y van a ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y van a obtener el perdón de los pecados, van a ser lavados con la sangre de Cristo, y van a ser bautizados por el Espíritu Santo, y van a obtener el nuevo nacimiento. Mas el que no creyere será condenado. ¿Quiénes no van a creer? La cizaña, los hijos del mal. Pero los hijos de Dios van a creer, porque el que es de Dios, la voz de Dios oye. Llevando la voz de Dios para nuestro tiempo, el mensaje de Dios para nuestro tiempo, por todos los lugares, los que son de Dios van a escuchar y van a venir a los pies de Cristo y van a ser colocados en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y cuando se complete esa labor, el mensajero del día postrero que estará en medio de la iglesia de Jesucristo en este tiempo final, a través del cual Cristo estará obrando y llamando y juntando a sus escogidos, luego será adoptado, y entonces
Cristo en toda su plenitud se manifestará a través de él, y Cristo hará grandes cosas a través de él, y cumplirá la visión de la carpa. Antes tiene que estar trabajando en la obra del Señor Jesucristo hasta que se cumpla, hasta que se complete la iglesia de Jesucristo. Luego será adoptado él y también todos los escogidos de este tiempo final. Todos seremos transformados. Eso es la adopción, la transformación de nuestro cuerpo, y ya transformados, todas las cosas serán posibles para todos nosotros, porque para el que cree todas las cosas son posibles. Para ese tiempo, ya con el cuerpo nuevo, no quedará ni una duda en nuestra mente ni en nuestro corazón. Por lo tanto, cuando tengamos el nuevo cuerpo, grandes cosas, grandes maravillas hará Dios, no solamente por medio del mensajero del día postrero, sino por medio de cada uno de ustedes también. Y ese será el ejército invencible que estará sobre la tierra en el día postrero, a través del cual Cristo estará obrando, y en medio del cual Cristo estará obrando. Y ya ese grupo de escogidos se unirá, cada ángel mensajero de cada edad, con su grupo cuando resuciten. Y entonces estará toda la iglesia del Señor Jesucristo de edades pasadas y de nuestro tiempo, juntos todos, pero serán vistos solamente los escogidos de este tiempo. Pero los que resucitarán en cuerpos glorificados no tienen que ser vistos por el mundo, pero serán vistos por nosotros cuando ellos resuciten. Así es que ese será el ejército invencible de Jesucristo, nuestro Salvador. El ejército que vencerá al enemigo, a la bestia y al falso profeta, a la bestia y a la mujer que viene sobre la bestia. Por lo tanto, será Cristo con su iglesia el que obtendrá la gran victoria y el amor divino en el día posterior, en el tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Y la gran ramera sentada sobre muchas aguas, la cual viene sobre la bestia, será quitada. Para el reino milenial no estará. Y el diablo será echado a una prisión, al pozo del abismo, y será encerrado allí por 1000 años. Por lo tanto, no molestará por 1000 años. No molestará a ninguna persona en el reino milenial de Cristo. Y estaremos viviendo con Cristo felices por 1000 años, y luego será suelto el diablo por un corto tiempo, conforme a Apocalipsis capítulo 20, verso 7 en adelante, pero volverá a molestar, y entonces será destruido todo ese ejército que levantará el diablo en contra de Cristo, y el diablo será echado donde estará el anticristo. Y ahí será donde el diablo, después de cierta cantidad de días, meses, años, milenios o millones de años, dejará de existir. Y la bestia y la imagen de la bestia, el anticristo, el hombre de pecado y todos los que siguieron a la bestia. Pero los hijos e hijas de Dios estarán con Cristo en el reino de Cristo por toda la eternidad. Por el milenio ya estuvieron, pero después hay
un juicio final y luego volveremos a la tierra para vivir por toda la eternidad, y para ese tiempo la tierra será convertida en el centro del universo, en la capital del universo. Por eso, en los planes de Dios, vean ustedes, este planeta Tierra tiene una parte muy importante. En esta tierra, en el territorio donde en la actualidad es Jerusalén, ahí estará la nueva Jerusalén, la cual será más grande que todo el territorio de Israel. Y ahí estará el trono de Dios y de Cristo. O sea que ahí estará el trono terrenal de Cristo, el trono de David, y ahí estará el trono celestial de Dios. Todo estará ahí en la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Por lo tanto, estará ahí también, por consiguiente, la séptima dimensión, ahí manifestada en la nueva Jerusalén. ¿Y quiénes estarán ahí con Cristo? Todos nosotros también. Ya no habrá ni recuerdo de la gran ramera sentada sobre la bestia y sobre muchas aguas, pero habrá memoria de Cristo y su iglesia por toda la eternidad. La gran ramera sentada sobre muchas aguas. Ha sido para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de la gran ramera sentada sobre muchas aguas. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y que Cristo, el ángel del pacto, pronto complete su iglesia y resulte los muertos creyentes en Él y nos transforme a nosotros los que vivimos. Y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero, al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial, a la séptima dimensión. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador. El próximo domingo, o sea, pasado mañana, estaré nuevamente con ustedes y el tema será Jesús andando sobre el mar. Y ahora vimos la gran ramera sentada sobre muchas aguas, que son esas muchas aguas, pueblos, naciones y lenguas, pero el domingo veremos a Cristo caminando sobre el mar, sobre las aguas, como fue visto por los apóstoles cuando la embarcación de ellos estaba azotada por un gran viento, una tempestad, pero apareció Cristo caminando sobre las aguas. El domingo próximo veremos a Cristo caminando sobre las aguas, como Él lo estará haciendo en este tiempo final. En Apocalipsis capítulo 10 aparece Cristo ahí con un pie sobre el mar, el derecho, y el izquierdo sobre la tierra. Eso es Cristo caminando sobre el mar en este tiempo final. Y vamos a ver ese misterio de Cristo caminando sobre el mar para este tiempo final. Que las bendiciones de Cristo sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pasen todos muy buenas noches. Dejo con nosotros nuevamente al reverendo José Benjamín Pérez para finalizar nuestra parte en esta noche. Recuerden, no solamente el domingo próximo estaré con ustedes, sino el viernes próximo también y el domingo de más arriba también. Así es que ore mucho por mí para la actividad del domingo próximo, que Él me dé todo lo que debo hablar, y para todas las demás ocasiones. Y también para cuando esté viajando, Él me dé todo lo que debo hablar. Y que Cristo junte sus escogidos que faltan en este tiempo final. Ese es el propósito de los viajes. Que Cristo llame y junte los escogidos
de este tiempo final. ¿Cuántos han visto ya en las conferencias de otros países como en Cali, Colombia, en Cartagena, en Santa Marta, en Bogotá y también en México, en diferentes lugares de México como Villahermosa, Monterrey, Ciudad México y otros lugares, como Dios ha llamado y han venido a los pies de Cristo cantidades grandes de personas? En Villahermosa fue una cantidad grande, más de 1,000 personas, 1,500 personas quizás pasaron a la frente. También en Monterrey fue una cantidad muy grande, y en Guatemala dice Miguel que pudo haber allí una cantidad como de 1,500 personas que pasaron al frente. Habían colocado 6,500 sillas en esa actividad en un lugar público que alquilaron, porque los lugares que tienen las congregaciones eran muy pequeños para la cantidad que ellos esperaban que vinieran a la actividad. Por lo tanto, alquilaron un lugar en un lugar de ferias, en donde tienen muchos edificios grandes, los cuales alquilan para ese tipo de actividades, y fue una cantidad muy grande la que pasó al frente. Nuestro hermano Miguel dice que pudo ser como, ¿cuánto fue que dijo? Unas 1,500 personas, más de 1,000 personas, unas 1,500 personas, pudo ser el grupo que pasó al frente, creo yo, ahí en Guatemala. Si hay 6,500 sillas y está lleno el lugar, cuando pasan 1,000 personas al frente, se ve un grupo no muy grande comparado con el resto de la multitud que hay en la actividad. Así ha sido también en Cali, Colombia, donde han pasado de 1,000 a 1,500 personas en diferentes ocasiones. En nuestro hermano Miguel en Cali, habíamos estado en una ocasión en que pasaron 1,000 personas o más. Eso es sacando un cálculo, y él pensó ya para la próxima actividad que demos en Cali, Colombia, pues no van a pasar tantas personas porque ya pasaron quizás casi todas las que iban a pasar. Y cuando tuvimos la otra actividad pública en otros los viajes, pasaron más personas. Así es, porque Dios está llamando y juntando sus escogidos en este tiempo final. Eso es una señal grande para nosotros. Por lo tanto, estemos preparados para nuestra transformación, porque de un momento a otro va a suceder cuando entre hasta el último escogido de Dios al cuerpo místico del Señor Jesucristo. Estemos preparados con nuestras vidas arregladas delante de Dios y sirviendo a Cristo y trabajando en la obra de Cristo todos los días de nuestra vida. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, y oren mucho por la actividad del próximo domingo, o sea, de pasado mañana. Que Dios les bendiga, y con nosotros nuevamente José Benjamín Pérez para continuar.